Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que teníamos como planteado, digamos así, más en términos de lectura y de los aportes, ahí vi que muchos se han recostado sobre el texto de políticas de formación. Veo que ese texto como que entró ahí a hacer bastante ruido, así que eso está interesante. Y en ese sentido me parece que hay algo muy importante que nosotros tendríamos que considerar, y que tiene que ver con las políticas educativas. Es decir, de qué manera las políticas educativas en nuestro país a lo largo de la historia, pero sobre todo en la última parte del siglo XX y el inicio del XXI, ¿no?, han impactado fuertemente en el sistema y en la educación rural en particular. Y ahí nosotros tenemos como, diríamos así, como distintos planos de concreción de esa política educativa, y también como distintas formas en que esa política se concreta, ¿no? Entonces hay una cuestión más normativa, más de lo que está escrito como ley, por ejemplo, como un documento de resolución, ¿no?, un documento curricular, o un documento para la formación docente. Decimos, ahí hay como algunas cosas que podríamos pensar más en un plano del discurso, diría casi hasta legal, ¿no?, que tiene que ver con la ley. Y ahí nosotros pensamos siempre en términos de lo más contemporáneo, ¿no? El cambio que introduce la Ley Nacional de Educación, y en el caso de nuestra provincia, la Ley 2511, ¿no?, este estatus de modalidad que muchas de ustedes han señalado en el foro, eso tiene, ¿no es cierto?, para nosotros una representación diferenciada, si se quiere, de la educación rural. De la educación rural y de otras modalidades también, pero en términos de la educación rural, ¿por qué ese estatus que toma como modalidad es importante o es relevante? Básicamente porque al menos en el discurso, pasamos de ser, o pasaríamos de tener una política en términos de la educación rural, una política compensatoria, a una mirada en clave de derecho, que es lo que plantea la Ley de Educación Nacional y la Ley Provincial vigentes, ¿no? Esta cuestión de la política compensatoria, que ha sido característica de la década de los 90 y que tiene un contexto particular que seguramente ustedes ya han visto en su carrera de formación y seguramente en infinidades de capacitaciones, los que tenemos un poco más de tiempo en el sistema, ¿no? Esta mirada de la educación mercantilizada, ¿no?, de las propuestas que llegaban financiadas por los organismos internacionales, etcétera, 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 plantea una mirada de la ruralidad, una mirada de esos espacios alejados, ¿no?, donde el foco está puesto en lo compensatorio, es decir, te falta esto, entonces te lo vamos a dar. Eso compensatorio, ¿no?, eso compensatorio, cuando uno lo mira con un poco más de distancia en el tiempo, ¿no?, aparece como esta idea de, ¿no?, como los parches que uno va poniendo cuando se va rompiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, pongo acá, pongo acá, pongo acá, y esos parches lo que hacen en realidad, cuando uno lo mira desde una lectura un poco más crítica sobre lo que va pasando, lo que va generando en realidad es una cristalización aún mayor de la representación que existe de esos ámbitos, en este caso específico de lo rural, y se termina reproduciendo, digamos, esa representación, ¿no? En el encuentro anterior, creo que alguien de ustedes mencionaba esto, por ejemplo, de cuando llegaron
los cuadernos para el tercer ciclo ruralizado, que tenían esas imágenes bastante estigmatizadoras, ¿no? Del contexto rural y de los niños y de las niñas rurales, y de dónde está tomando clases ese niño o esa niña, ¿no? O de cómo se viste, o de cómo el rostro manifiesta determinadas carencias, ¿no? Bueno, esa mirada, ¿no? Que tiene que ver con un montón de otras cosas que nosotros no nos vamos a meter en este momento, pero digo, esa mirada es reemplazada cuando el, el discurso legal le da el estatus de modalidad. Y entonces ahí voy a recuperar algo más que ustedes pusieron en el foro y que tiene que ver, en varias oportunidades ustedes nombran esto de la distancia entre, podríamos decir, la teoría y la práctica. Acá nosotros diríamos entre el enunciado político, legal, normativo, la ley, y lo que efectivamente pasa, lo que efectivamente sucede en términos de ese cambio discursivo que se introduce. Podríamos mirar muchos otros ejemplos, pero en el caso específico de la educación rural, fíjense que la modalidad tiene, ¿no? un capítulo, tiene artículos, ¿no? Tiene unos enunciados que le dan a la educación rural, casi diría, cierto protagonismo, ¿no? Dentro del sistema como modalidad, pero sin embargo nosotros cuando miramos esa traducción, esa puesta en acto, ¿no? De la política educativa a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel institucional, si ustedes quieren, vista generalmente de lo que está escrito. Estas distancias, Elsie Rockwell dice que son distancias a veces necesarias, porque eso da también o permite pensar en las características propias que tienen las culturas institucionales y la cotidianidad escolar para poder poner en marcha, diríamos así, ¿no? esa política que está escrita. Sin embargo, ya que dice también, bueno, ahí hay que tener un resguardo sobre el porqué de esa distancia. Si es porque efectivamente la política no se condice con lo que está pasando en el territorio, es decir, yo hago una ley pero que en realidad no tiene nada que ver con lo que está pasando en el territorio, o porque esa política se implementa, pero no se implementa de una manera en la cual efectivamente el territorio pueda apropiarse de esa política. Entonces ahí entramos como en un campo un poco más complejo que tiene que ver con cómo eso que está escrito se pone en acto, cómo eso aparece, ¿no? En la cotidianidad del sistema educativo y de las instituciones escolares. Y entonces ahí tenemos el ingrediente, no sé si no le pondría de nombre de traba, pero que muchas veces genera como ciertas resistencias o como ciertas pausas, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento mismo, ¿no? Administrativo, burocrático, etcétera, verticalista, que tiene el sistema educativo argentino, ¿no? Que desde su misma concepción, ¿no? Esa centralidad que tiene el sistema, pensemos que el sistema educativo surge para o mejor dicho, el sistema educativo es organizado y conducido por el Estado, lo cual implica, ¿no? Una centralidad en los funcionarios que cumplen allí un rol de control, de gestión, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablo, paréntesis, cuando hablo de funcionario no hablo solo del funcionario político, del ministro, del subsecretario, ¿no? Estoy hablando de los funcionarios en términos de los funcionarios que tiene el sistema, que acá en la provincia de La Pampa con el correr de los tiempos se han ido cambiando los nombres o han ido cambiando a veces sus funciones, ¿no? Pero históricamente, por ejemplo, el rol del inspector en términos de su función pública, ¿no? Nosotros ese rol de inspector ya no lo tenemos más como figura política, ¿no? Lo que tenemos ahora dentro del escalafón es el coordinador de área, ¿no? Que es el que es hasta donde el ascenso permite
o por concurso, o por puntaje, o por lo que fuese, digo, ese es como la pirámide, ¿no? Es hasta dónde se puede llegar. Después ya de allí, bueno, hay otros lugares que tienen que ver con otras decisiones. Pero digo, pensando desde ahí, esa organización que tiene el sistema educativo y ese movimiento que se produce al interior de las instituciones, de cómo están organizadas, de a quién responde, de a quién le mando la nota, de etcétera, 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 ¿no? También en cierta medida terminan complejizando demasiado, ¿no?, esa puesta en acto de esa ley. Entonces ahí, en los planos de concreción, nosotros podríamos pensar un plano nacional, Ministerio de Educación de la Nación, Consejo Federal de Educación, ¿no?, direcciones nacionales, etcétera. Un plano provincial, si se quiere, o jurisdiccional, que sería el Ministerio de la Provincia en este caso. Ahí sí con los funcionarios políticos, pero también con otros actores que tienen incidencia en las definiciones. Por ejemplo, equipos técnicos, gremios, universidad, ¿no? Es decir, hay un conjunto de otras instituciones y actores que participan en la toma de decisiones que el ministerio hace, en algunas, en otras no, ¿no? No es que todos toman todas las decisiones al mismo tiempo, pero digo, en ese plano jurisdiccional, ¿no?, se produce ahí diríamos así, una recontextualización, ¿no?, de esas definiciones que se tomaron en el plano nacional. Y después tenemos el plano institucional, ¿sí?, que generalmente es en el plano que la mayoría de nosotros nos movemos, ¿no?, que es la escuela o las escuelas, ¿sí? Entonces, ese plano institucional está permeado o está atravesado por lo que viene de alguna manera desde el nivel central, pero también lo que llega desde las propias trayectorias de los chicos, desde las propias historias que los docentes tenemos, desde las complejidades que tiene el contexto en el cual está funcionando la institución escolar, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí tenemos, fíjense, 3 planos de concreción, y esos 3 planos los podríamos pensar para distintos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en la formación de los docentes, ¿no?, ahí tendríamos, no sé si esto lo saben, si no lo comentamos rápidamente. Nosotros en la formación de docente en Argentina está en manos, diríamos así, de 2 grupos de instituciones. Una, que son los institutos de formación docente, que dependen de los ministerios de cada jurisdicción, y otro conjunto de instituciones que también forman docentes, que son las universidades nacionales. O bueno, o privadas también, pero digo, las universidades. Esos son como los dos conjuntos de instituciones de educación superior que forman profes de inicial, profes de primaria y profes de secundaria en distintas disciplinas. Caso de nuestra provincia, nosotros tenemos en los institutos de formación docente, creo que ahora quedan menos ofertas, pero se ha concentrado en la formación de profes de inicial y de primaria, y solamente en algunos casos estatales está los profesorados de secundaria de educación artística, ¿no?, danza, no, teatro todavía no está, ¿cómo es el otro? Danza, música, y después hay unas ofertas privadas de tecnología y psicología. El resto de la formación docente inicial, es decir, la formación inicial de los profes, está en manos de la universidad, tanto en la Facultad de Pico como en la Facultad de Santa Rosa, distribuidas ahí entre exactas, humanas, etc. Entonces, ¿qué pasa ahí en el medio? ¿O qué pasa ahí? Hay un recorrido que hace esa decisión que nosotros podríamos pensar a nivel más legislativo, por ejemplo, esto de pensar a la educación rural como una modalidad, ya no como una política compensatoria. ¿Qué hace el Ministerio de Nación a partir de los acuerdos en el Consejo Federal de Educación, que es donde están los 24 ministros y ministras para resolver determinados temas? Bueno, firmaron, acordaron una resolución para la formación docente inicial que
tuviera orientación en educación rural. Lo hicieron con rural, lo hicieron con intercultural bilingüe, lo hicieron con adultos, es decir, no es que solo lo hicieron con rural, pero lo hicieron con rural. ¿Qué pasa con ese material? Ese material va a la jurisdicción, es decir, del Consejo Federal pasa a la provincia, al Ministerio Provincial. Es la provincia la que define si pone o no en marcha ese documento en sus instituciones formadoras de docentes. En el caso de la provincia de La Pampa, no se tomó esa decisión. Si nosotros en la provincia no tenemos ningún profesorado de primaria que dependa de la provincia, donde esté la orientación de educación rural. ¿Sí? En el caso de la universidad, esos materiales no son vinculantes, son sugeridos pero no son vinculantes, y como la universidad tiene autonomía en la elaboración de sus planes de estudio, mientras que tenga la validez del Ministerio de Educación de la Nación, no tiene otro limitante, diríamos así, tampoco toma esa sugerencia para ninguna de las modalidades en las cuales está formando docentes. Entonces ahí fíjense que hay una decisión a nivel jurisdiccional o institucional, en el caso de la universidad, donde no hay una apropiación, diríamos así, de eso que está escrito. De eso que está escrito. Entonces, ahí nosotros tendríamos de qué forma la política está escrita, pero después, cuando nosotros llegamos al territorio, cuando vamos a la trinchera, cuando vamos a la escuela, dice, bueno, ¿y qué pasó acá en el medio? Bueno, pasó todo esto que estamos conversando. ¿Sí? ¿Por qué es importante que estos circuitos nosotros los tengamos al momento de reflexionar o de revisar o de pensar estos temas como la formación docente inicial y continua? Porque no es que, vieron que a veces uno dice, bueno, lo que pasa es que no me formaron, lo que pasa es que no hay capacitación, lo que pasa es que no... Bueno, hay un conjunto de decisiones que se toman y que muchas veces nos exceden, ¿no? Como suele pasarnos en la vida, pero digo, en este caso puntual que estamos en lo académico, ¿no? Estas decisiones, estas definiciones, también tienen que ver, por supuesto que con cuestiones políticas, pero también con cuestiones, casi diría hasta ideológicas, en términos de la importancia que se le da, o no, a determinados temas dentro del conjunto de políticas, o de las definiciones políticas que puede tomar un gobierno nacional, un gobierno jurisdiccional o un equipo institucional. ¿Sí? Es decir, ahí hay unas decisiones que muchas veces nos pueden exceder. ¿Esto justifica? Seguramente que no, pero sí es importante que nosotros entendamos, ¿no?, estas dinámicas, estas lógicas, porque muchas veces nos permiten dar respuesta a un montón de preguntas que se nos empiezan a ocurrir cuando uno empieza a leer material y a mirar cosas y dice, pero ¿cómo? Si esto es del año 2004. Y sí. ¿Es viejo? No sé si es viejo o es nuevo, ¿no? Digamos, ahí hay que tener siempre en cuenta que todo cambio, ¿no?, lleva un tiempo en términos de su incorporación, diríamos así, ¿no? Digerirlo en el marco de la implementación. Entonces, ahora, ¿qué sería importante ahí? Advertir que estas necesidades siguen estando, ¿no? Siguen estando. La otra pata de formación que nosotros tenemos es la formación continua, ¿no? Es decir, tenemos formación inicial, yo estudio para profe de tal nivel o para profe de tal disciplina, y después tengo la formación continua, que es lo que nosotros conocemos con el nombre más histórico de capacitación. Esa formación continua es la que nosotros tenemos en ejercicio o la que está por fuera de nuestra tarea escolar. Es decir, son capacitaciones extra, que generalmente es toda la que se ofrece. Hay muy poca oferta que esté programada, excepto la del ministerio, o como hubo en su momento con el programa Nuestra Escuela, ¿sí?, que teníamos un componente institucional y otro componente que tenía que ver más con el recorrido de especializaciones, etcétera, cursos, bla, bla, ¿no? Pero digo, esas son las dos formas en que
nosotros podríamos pensar la implementación en términos de política educativa en la formación de docentes. En el caso de rural, creo que ustedes leyeron ahí los ejemplos, se dictó una especialización en educación rural. Esa especialización estuvo localizada, en el caso de la provincia de La Pampa, en el Instituto de Formación Docente de Colonia Barón y en el Instituto de Formación Docente de General Hacha. Fueron los institutos los que actuaron a modo de localización de la oferta. Y esa oferta, digamos, dependiendo también de quienes hicieron cargo de los espacios curriculares y demás, en algunos casos tenían como un poco más de trayectoria en el trabajo con escuelas rurales, en otras un poco menos, ¿no? Pero bueno, no, esa fue la oferta que hubo en el marco de este cambio que se va a introducir, ¿no?, en el sistema educativo. Ahora, si nosotros miramos el conjunto de la política en términos del discurso y miramos el conjunto de las acciones que más o menos hemos comentado, pareciera ser que seguimos, en vez de ir arriba del caballo, vamos empujándolo, ¿no? Porque la formación pareciera ser que viene desacompasada, ¿no? Lo mismo nos pasa con otras temáticas. Por ejemplo, que es como la que tenemos en boga, ¿no? Lo mismo nos pasó con educación sexual integral. Quienes estábamos en el sistema, cuando se sancionó la ley, cuando se iniciaron los recorridos formativos, no sé si alguno o alguna recuerda los congresos esos masivos que se hicieron, que íbamos todos allá al aula magna y nos llevaban ahí todos juntos, digamos, no sé qué cantidad de gente, y escuchábamos y nos daban esto y nos daban el CD, y nos daban el libro y nos daban la revista y nos daban. Ahora, ¿eso asegura algo? Y no, evidentemente que no lo asegura. ¿Qué hace? Va abriendo un poco el camino. Ahora, eso hay que sostenerlo desde otros lugares, ¿no? En términos de la formación continua, es decir, los que ya están en el sistema, los que ya están trabajando. Ahora, eso, en la formación inicial, ¿cómo se anticipó? Ahí volveríamos al mismo ejemplo. En el caso de los institutos de formación docente que dependen de la provincia, en algunos casos existía una unidad curricular de 2 horitas cátedra, es decir, 80 minutos cuatrimestrales que trabajaban educación sexual integral y cuidado de la salud, o algo así se llamaba. Eso es en los primeros planes que se hicieron en el 2009-2010. Después en 2015 se puso esa unidad curricular, se aumentó 1 hora y se puso en todos los profesorados. Bueno, ¿qué hay ahí? Una decisión política, pero además hay un respaldo, diríamos así, en términos de posicionamiento acerca de la educación sexual integral. ¿Sí? Ahora, ¿eso sirve? ¿Eso es suficiente? Seguramente que no. ¿Qué podríamos decir? Bueno, antes no estaba, ahora está, ahora hay que ver cómo hacemos para, ¿no? En el caso de la universidad, es más complejo todavía, porque en la universidad, cuando se reformulan los planes de estudio en el 2009, hablo de la Facultad de Humanas y de la sede Pico, que es donde nosotros estamos trabajando, en la reformulación de los planes del 2009, educación rural, educación sexual integral, educación ambiental y todo lo otro que nadie sabía dónde corno ponerlo, pasó actividades curriculares optativa 1 y 2. Entonces ahí, ¿está bien o mal esta figura? Yo te podría decir que no está mal, porque antes no estaba directamente en ningún lado. Ahora, ¿eso es suficiente? Y tal vez ya no, ¿no? Entonces digo para que miremos un poco, porque si no siempre está todo mal lo que se hizo, y no es que está todo mal, bueno, a veces tardamos un poco más, a veces tardamos un poco menos, ¿no? Ahora, evidentemente que hay cuestiones que repensar, tanto en la formación inicial como en la formación continua, en el conjunto digo, no estoy hablando solo de rural, para que efectivamente esa política empiece a hacer un poco más de carne, diríamos así, en el sistema. Si no, quedamos siempre en el plano del discurso. ¿Sí? Entonces, es lo que decíamos creo que en el primer encuentro, tenemos que formar sujetos críticos, tenemos que formar docentes críticos, pero, ¿no?
Entonces digo, ahí también hay algo que es importante para nosotros, que es esto, ¿no? Bueno, pensar, al hoy, no, o no, no nos alcanza. Bueno, no es que nos quedamos contentos porque los de antes no lo tenían y nosotros al menos ahora tenemos como opción. Lo que tendríamos que pensar ¿es posible pensar que un diseño de un plan de estudio, de una carrera de profesorado para el nivel inicial o para el nivel primario, necesite una opción extra, una opción curricular extra para abordar estos temas? Cuando se supone que las temáticas son transversales o cuando se supone que las modalidades del sistema atraviesan a todos los niveles. Preguntas, ¿no? No es que lo vamos a responder. Pero digo, ¿cómo hacemos ahí para repensar justamente eso que está escrito? Porque si nosotros miráramos, miren lo que les voy a decir, si nosotros miráramos los organigramas de los ministerios de las provincias de la Argentina, todos son distintos. Más o menos, digamos, hay convergencia en las primeras líneas, ¿no? Es decir, tenés el ministro, la ministra, y después tenés o el viceministro, si existe o no existe, y tenés un subsecretario o una subsecretaria de educación. Generalmente hay una subsecretaria o un subsecretario de la parte de coordinación, planeamiento, etcétera, etcétera. Pero después, todo lo que viene después, vieron que nosotros tenemos dirección de inicial, dirección de primaria, dirección de secundaria, dirección de superior, dirección de, bueno, no se llama más inclusiva, tiene un nombre más largo, dirección de jóvenes y adultos, dirección de privada, subsecretaría de educación técnico profesional. ¿No? Cuando uno va a las reuniones o se encuentra en equipos técnicos y dice, ¿cómo que en La Pampa tiene una subsecretaría de educación técnico profesional? Si es una modalidad del sistema, ¿no? Bueno, digo, ahí también está, ¿qué impronta le da cada jurisdicción a esto que estamos conversando? Fíjense nosotros, tenemos modalidades que se transformaron en subsecretarías, es decir, tienen un rango casi de viceministro o viceministra el que ocupa ese lugar, ¿no? Y por otro lado tenemos modalidades del sistema que están totalmente ausentes en el organigrama de la provincia. ¿Alguien conoce alguna dirección de educación a distancia en el ministerio? ¿Alguien conoce la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe? Sabemos que hay un referente, sabemos que hay acciones. ¿Hay un espacio concreto para la educación de jóvenes y adultos? Porque hay una dirección. De inclusiva, porque hay una dirección. De privada, porque hay una dirección. ¿No? Pero también depende de las decisiones que toma cada ministerio, ¿no? O cada conjunto político, diríamos así. ¿Mm? Entonces ahí también hay un montón de cosas que después se traducen en el sistema y se traducen en las instituciones. Entonces después vienen los, digamos, ¿qué nos llegaría a nosotros? Como los tironeos, ¿no? Bueno, ¿a quién le hacemos como caso, diríamos? ¿Al de la modalidad? ¿Al de nivel? ¿No? Por ejemplo, yo siempre cuento el ejemplo de la dirección de privada con la dirección de nivel. La dirección de educación de gestión privada tiene una misión, diríamos así, como más administrativa de control. Y la dependencia pedagógica y el control pedagógico, diríamos, sigue estando en la dirección de nivel. Entonces, una escuela primaria o un jardín que es privado tiene doble dependencia, ¿no? Si no hay una articulación ahí, se producen como unos encuentros totalmente irreconciliables. Ahora, ¿quién, entre comillas esto, ¿no? ¿Quién está sujeto a quién en términos de lo que está escrito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué reconoce la ley? ¿Los niveles y las modalidades? ¿O las modalidades y los niveles? ¿O puede haber otras combinaciones? ¿No? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque esto también nos ayuda a nosotros a pensarnos en ese sistema tan complejo en el cual nos estamos desenvolviendo. ¿Qué es más? Suele ocurrirnos que a veces hasta desconocemos qué partes tenemos ahí en el organigrama que ni siquiera nos enteramos que existía un área de no sé qué corno, un nombre largo que nadie entiende y vos más o menos referenciás porque a la persona la ves tantas veces o te manda tanto correo que decía, ah, creo que es fulano, ¿no? Entonces, digo, esas cosas también hacen a los espacios que vamos encontrando para comprender
¿Mm? Esta transformación que ha generado, o estos cambios que ha generado, tanto la 26206 como la 2511. Las dos leyes han impactado fuertemente en la estructura del sistema y además ha impactado en términos de la ampliación, que esto ya lo sabemos, esto solo lo traemos como comentario, la ampliación de la obligatoriedad. ¿Mm? Hacia arriba, pero también hacia abajo, ¿no? Y ahí ha habido un desplazamiento de la primaria, del nivel primario, en términos de ser históricamente la base del sistema, pasó ahora a estar en el medio del sanguchito, diríamos. ¿Eh? Y el nivel inicial reemplazó literalmente la base del sistema. O sea que fíjense cómo esto también impacta en términos de comprender el lugar que tenemos como educadores, como educadoras, en este sistema tan complejo que nos toca transitar. Esto no quiere decir que en otros lugares esto es más fácil. Cada lugar, cada contexto tiene sus complejidades. Lo que digo es que esto no tenemos que desconocerlo. Y en ese plano de impacto de la política, ¿sí? Lo que aparece rápidamente en nosotros es el impacto en la práctica. El impacto en la práctica. Esta práctica que, bueno, en algunos textos ahí que ustedes han recuperado también muy bien en el foro, ¿no? Esta diferencia que plantea Chile entre la práctica docente y la práctica pedagógica. No me acuerdo si, creo que fuiste vos, David, el que puso ese comentario de Achille, ¿no? Entonces, cuando ella plantea, ¿no?, esta diferencia, ahí rápidamente lo que encontramos es la complejidad de la tarea. La complejidad de la tarea. Y esa complejidad de la tarea está directamente vinculada con nuestro recorrido de formación, pero también con cómo nosotros ingresamos al terreno. Cuando hablo de terreno no me estoy refiriendo a terreno del terreno, ¿no? A terreno en términos laborales, a la escuela, no importa si es urbana o es rural o no sé dónde esté, ¿no? Al terreno digo en términos de la profesión, de cómo nosotros pisamos, pasamos la puerta y ahí ya directamente se nos cambió la vida porque aparecen un montón de otras cosas que es probable que en la formación inicial no nos avisaron que nos iban a pasar, ¿no? O en el mejor de los casos, tal vez sí, qué sé yo, no sé, depende. Digo, esto es un poco el panorama complejo cuando nosotros hablamos de las políticas de formación, ya no solo de los maestros rurales, sino de los maestros, de las maestras y de los profesores, de los docentes, si ustedes quieren, en general, para todos los niveles y todas las modalidades del sistema. Esto es un tema, me parece que es importante que nosotros lo tengamos como presente. ¿Por qué? Porque de allí nosotros después desprendemos mucho de lo que los textos han aportado que tienen que ver con, ahí sí, la formación específica de los docentes para desempeñarse en un ámbito laboral en un contexto de ruralidad. Esto de la preparación de las herramientas, del grado de especialización que debería tener ese docente que va a encarar una tarea en un contexto que seguramente no es en el cual desarrolló sus prácticas o su residencia, o no hizo tal vez un entrenamiento en términos de la programación didáctica o la lectura del propio currículum, ¿no? ¿Por qué? Lo está mirando desde otro lugar o con otras expectativas porque la formación está situada en otro lugar, o porque la relación de esa institución formadora con sus escuelas asociadas básicamente es con escuelas urbanas, ¿no? Entonces digo, ahí también aparecen otros elementos que van o que transitan en la formación docente inicial, pero que después también se vinculan con el recorrido de inicio profesional que nosotros podemos llegar a tener o pudimos tener, que es la opción de ir a trabajar a esas escuelas. Fíjense que ahí también hay algo, ¿no?, que tiene que ver con las historias,
personales de los docentes que se desempeñan en esos contextos. Nosotros en un equipo de trabajo hemos hecho unas cuantas entrevistas a maestros, a directoras, que optaron por ir a trabajar al contexto rural. Y en general hay un porcentaje, casi diría la mitad, que no decide irse a trabajar porque ama el contexto rural y porque quiere ir o porque idílicamente, o porque siempre quis. Yo tomé el cargo porque no tenía otra cosa y me tuve que ir bueno, por ejemplo, una maestra nos contaba, yo me tuve que ir a Jahuel del Monte. ¿Dónde corno queda Jahuel del Monte? Lo primero que se preguntó cuando tomó el cargo. O sea, y estamos hablando de hace 30, 40 años atrás. No había asfalto, no había teléfono, el parte diario se pasaba por radio, sí, estamos hablando de otro contexto, ¿no? Y bueno, ella se fue a trabajar a Jahuel del Monte y se jubiló en otra escuela por ahí cerca, y el contexto, ¿no? La hizo, no sé si cambiar de opinión, pero por lo menos mirar de otra forma, ¿no? Ella decía, yo llegué para trabajar un poco y ver si hacía tiempo para al otro año tomar un cargo en Santa Rosa. Y sin embargo después me terminé quedando 38 años en el oeste, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en ese cambio? Porque seguramente opciones después tuvo, pero no las tomó, ¿no? Digo, ahí también hay algo para mirar y para reflexionar en términos de, por un lado, los intereses que podemos llegar a tener los educadores, pero por otro lado, cómo afrontamos esa incertidumbre que muchas veces nos genera el contexto de ruralidad. Porque más allá de la enseñanza de lo que dice el currículum, esta maestra que después fue directora nos decía, y bueno, dice, yo aprendí a cómo ponerle agua al radiador, cómo cambiar una batería, cómo llenar el grupo electrógeno con combustible, cómo cambiar la mecha de un farol. Tuve que aprender a manejar, porque después la camioneta oficial, cuando se enfermaba alguno de los chicos, teníamos que ir a alguno y entonces hubo que hacer tripa corazón, digamos, que tiene que ver con otras cosas que exceden, diríamos así, ¿no? Esto tan, tan vinculado a lo que dice el currículum prescripto, ¿no? Tiene que ver con eso otro, que es donde uno va anclando su relación con ese territorio, con ese terreno, con esa escuela o con esa comunidad. ¿Mm? Que la comunidad no necesariamente es la escuela y las casitas. En algunos lugares es la escuela y a unos cuantos kilómetros está la casita del padre, de la madre o de quien fuese, y donde uno va a pedir algo por si al chico le pasa, no sé qué lo tiene que llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo esos contextos, esto lo dijimos el otro día, ¿cómo anticipamos esos contextos? ¿Cómo nos pensamos en esos contextos? Y bueno, yo creo que ahí hay un porcentaje muy alto de graduados y de graduadas que nosotros tenemos que no se reconocen, no que no se reconocen, que no reconocen esos contextos porque nunca se los anticiparon, ¿no? Y esto es un problema, y en parte es un problema, pero ahí hay que darlo vuelta. ¿Cómo hacemos para que esto se transforme en desafío? ¿Cómo volvemos sobre esto que está, entre comillas, faltando? ¿Por qué está faltando? ¿Es una opción, esto que por ahí algunos pusieron, ¿no? ¿Debería ser obligatorio? ¿No? Digo, si yo aprendo a secuenciar en sociales, ¿tengo que aprender a secuenciar solamente para una escuela graduada? ¿O puedo en la misma materia pensar una complejización de saberes que permita, no sé si me explico con lo que quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué hay que pensar ahí? Y dos cosas. Una, hay que repensar los planes de estudio, la formación docente inicial, el sentido que tienen, ¿no? O sea, ya está, ya todo leímos a Carretero, todo leímos a Pirulo, no importa, pum, pum, pum. Ya sabemos que el enfoque de las ciencias sociales, las ciencias naturales, de la no sé qué cosa, ya cambió. Viste que siempre estamos en los nuevos enfoques. Cambiaron hace 30 años los enfoques. Y ya venimos con el enfoque hace cuánto en las capacitaciones. Ahora, ¿qué hacemos con ese enfoque? Porque voy a hablar de sociales porque es lo que yo conozco.
Hablamos de los sujetos, hablamos del espacio, hablamos del tiempo. Heisenberg, no sé, la década del 90 que viene hablando de eso ya, ¿no? ¿Y cómo hacemos para pensar esos conceptos estructurantes de las ciencias sociales en el terreno? Si le seguimos enseñando los bomberos, el doctor, el no sé qué, ¿no? La plaza, vamos a la heladería, vamos al tambo. ¿Cómo repensamos eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar eso? Estoy hablando de la formación docente inicial, esto, ¿eh? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que nos dedicamos a la formación de profes. ¿Cómo nos repensamos en este contexto? Podríamos hablar de otras cosas, ¿eh? Ahora un tema que está ahí rompiendo y que está rompiendo y que está rompiendo es la educación inclusiva. ¿Qué pasa con la educación inclusiva? Cuando hace mucho tiempo que en algunos profesorados ya estaba esa unidad curricular. Se llamaría de distinta manera, tendría, ¿no? Ahora aparece así como una implosión y entonces todos, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con ESI en su momento, todo el mundo salió corriendo porque había que trabajar género. No, la ESI no dice que tiene que trabajar género, no, vamos a leer de vuelta porque no es eso, ¿no? Entonces, digo, hay como un montón de elementos que nosotros tendríamos que mirar en este contexto de faltantes, entre comillas, ¿no? ¿Falta letra teórica? No, creo que sobra. Ahora, ¿cómo hacemos para vincular la institución formadora con las instituciones para las cuales estamos formando? O para los niveles para los cuales estamos formando, ¿no? ¿Cómo se incorporan los formadores de la universidad o de los institutos de formación docente a los recorridos de formación en las escuelas en territorio? ¿Cómo se articulan acciones con los gremios? El gremio tiene una llegada a los docentes con distintas acciones, capacitación. ¿Cómo participan los formadores de formadores en esos intercambios? Porque acá lo interesante sería pensar cómo hacemos que dialogue todo eso. ¿Cómo recogemos esa experiencia ¿no? Bueno, el primer punto sería pararse y reconocer que necesitamos eso, qué sé yo, esto lo estoy diciendo yo, tal vez el resto de los profesores no lo diga, pero digo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo re interesante, ¿no? Porque si no queda esta disputa de, pues, debería estar, no debería estar, deberíamos tener, no deberíamos tener educación rural. Yo me animaría a decir que no es necesario que esté por fuera. El tema es cómo encarnamos eso dentro de lo que ya tenemos, ¿no? Cuando nosotros, es como las formas de programación de la enseñanza, viste que nosotros, vos vas al sistema y entonces primaria te piden la secuencia didáctica, que nos venimos taladrando de no sé qué época con el documentito ese que hay del 2010, creo que de 2012, no sé cuándo, y que, bueno, ahora, tenemos que encontrar otras formas de pensar cómo trabajar con eso, posiblemente. Ahora, en la formación docente inicial, es necesario pensar que el alumno que nosotros estamos formando, el estudiante que se va a graduar, tiene que conocer en mayor profundidad eso, porque es lo que el sistema le va a pedir. ¿Eso quiere decir que no tiene que enseñarse todo lo otro? No, no quiere decir eso. Pero el entrenamiento mayor debería estar en aquello que cuando vos te recibís vas a necesitar. No sé si me explico. Ahora, ¿cómo estamos pensando eso que vas a necesitar vos en términos de la mochila que estás ahí, vas primer año, segundo año, tercer año? Porque viste que, bueno, no sé, los que son graduados y graduadas más recientes, vieron que el plan de estudio nuevo del profesorado es como que tercer año, ¡fa! Son toda la didáctica juntas y agarrate porque ahí cuentas y lo otro y las plantas y no sé, un despelote. No, bueno, ¿cómo hacemos para pensar eso en clave de que en un año ustedes tienen que llenar una mochila porque al otro la residencia reclama algo de ese tercer año? Ahora, eso que reclama, ¿está puesto en función de qué cosa? ¿O articulado con qué? ¿Con qué escuela asociada? ¿O con qué salas? ¿Sí? Digo, si uno se va, toma un cargo en una localidad pequeña, yo estuve viviendo un tiempo en Alta Italia, y en Alta Italia funcionaba la sala de 4 junto con la de 5 y tenías ahí y la maestra jardinera no se formó en plurisala. ¿Me explico? Ahora, entonces ella nos contaba en ese momento, me acuerdo, dice, y no, yo cuando tomé el cargo nadie me dijo esto, no, y tampoco lo vi en la carrera.
Y bueno, y lo vas aprendiendo. Y sí, lo vas aprendiendo, como hicimos todo en cierta medida, ¿no? Uno va aprendiendo. Ahora, ¿cómo eso que vas aprendiendo sobre la marcha debería, ¿no?, ir retroalimentando en cierta forma lo que pasa en la formación inicial y lo que pasa en, supongamos, los primeros años, ¿no? Lo que nosotros conocemos como ¿cómo se llaman? Los docentes noveles, ¿no? Que son esos primeros 5 o 6 años de trabajo, donde generalmente, va a quedar grabado, pero no importa, la reacción es, o puteás porque no te enseñaron nada en la facultad, y vos decís, ¿para qué corno? Hice 4 años y ahora estoy acá y la verdad que no me sirvió nada ahí, entonces te recalentás, no querés pisar nunca más la universidad, ni el instituto de formación docente, y vos decís, ¿qué hice de mi vida? O tenés la otra, te anticipaban algunas cosas y al menos algunas herramientas podés reconocer y decís, bueno, esto creo que puede ser aplicable a, y vas ensayando, ¿no? Digo, esa mirada es la que deberíamos tener las instituciones formadoras, recoger eso, volver sobre eso. ¿Mm? Bueno, fíjense, ¿por qué digo esto? Porque para nosotros esta actualización también es importante en ese sentido, porque permite que dialoguemos con ustedes que están en el terreno y que podamos reconocer las ausencias de determinadas cosas. ¿Se entiende? Ya no vamos a anticipar nada seguramente, podemos acompañar a pensar en. ¿Mm? Pero digo, estos diálogos son los que necesitamos. A mí me gusta mucho usar la palabra esto de la trama, ¿no? De entramar, porque la trama es distinto de ir dialogando, ¿no? Suelto, ¿no? La trama hace que eso sea difícil de romper si uno lo entrama como corresponde, ¿no? Entonces, digo, también ahí hay que pensar un poco estas cuestiones de la formación docente, de los circuitos de formación, de capacitación, eh, no, digamos, y no ser ingenuos tampoco en las ofertas que a veces tenemos disponibles, ¿no? Esto lo comentábamos con algunos de los que han cursado el seminario optativo en ese momento de rural, porque ya no se dicta más. ¿Se acuerdan cuando participaron las directoras de Ojeda y la directora de, de Trebolares? Entonces ya decían, bueno, tenemos formación continua, nos convocan a las capacitaciones, a los ateneos, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que esos ateneos siguen siendo generales, siguen siendo para la escuela urbana. Entonces, en vez de agruparnos para por lo menos, más o menos, hacer la catarsis los que somos del mismo formato de escuela o de la misma modalidad, nos mezclan a todos juntos y en definitiva, sí, te sirve el material, te sirve la lectura, te sirve el recurso, pero después, cuando uno tiene que desarmar y volver a armar en el tejido institucional, y es medio complicado, ¿no? O termina siendo tal vez no tan relevante como podría haber sido. Bueno, digo, ahí también hay una cuestión que revisar, que corresponde a los que se dedican o nos dedicamos a la formación continua. Bueno, ¿y cómo pensar eso, no? ¿Cómo volver a mirarlo? ¿Cómo pensar en esos agrupamientos? Bueno, digo, un montón de cosas que ahí me parece que son importantes a tener en cuenta, ¿no? Que son importantes al menos a tener en cuenta. Bueno, comentarios de ustedes, porque yo ya hablé mucho. Yo estaba pensando, ¿no?, todo lo que nos comentabas al principio sobre las políticas públicas y en realidad me quedaba con esto de que yo creo que la mayor traba, ¿no?, que tenemos en todo el sistema educativo o en general es que las políticas públicas como que no trascienden en el tiempo. O como decís vos, yo creo que tienen que ver con el énfasis que le pone y que está de turno o lo que está en ese momento. Y por ahí es ahí donde mayormente se ve este desfasaje que estábamos hablando o esta brecha de poder llevar a cabo realmente lo que la ley o lo que se dice a lo que se hace.
Y también pensaba esto último de la formación inicial, ¿no? Yo puedo adquirir bastantes herramientas en mi carrera, pero también sé que de la teoría a la práctica también hay una gran distancia. Digo, sin ir más lejos, por ejemplo, es un ejemplo muy absurdo, pero digo, nosotros no nos enseñan a hacer los registros. Y llegás ahí, por ejemplo, y te encontrás con eso que no tenés ni idea lo que es. Y digo, y son cosas que vivimos en la práctica diaria, ¿no? Y ahí es donde pienso en la formación inicial y pienso esto de que por ahí sí está re bueno todo esto de las teorías, de los enfoques, de todo lo que vimos, pero creo que también falta como el vivenciarlo. Si el que nos enseña no lo vivencia, es como que también la bajada queda como ahí. Me pasó que por ahí he tenido materias que lo daba alguien que sabía mucho de la teoría, pero en la práctica no. Hacía años que no se encontraba con mi nivel, por ejemplo. No sé. Sí, ahí hay que ser también, digamos, no hay que perder de vista el sentido que tiene la formación inicial también, ¿no? Yo he escuchado esto en muchas ocasiones, el tema de no perder la especificidad de los niveles, por ejemplo, sobre todo para inicial, que es donde muchas veces se ha generalizado la formación docente, entonces lo tracciona primaria. Todo lo que hay, va todo dentro, ahí, pum, ¿no? Y, y bueno, ahí hay que ser responsables también en algunas cuestiones. Digamos, hay un componente o hay una mirada, tal vez, más teórica, si se quiere, que es necesaria para poder hacer una lectura crítica, una lectura atenta de mucho de lo que nos pasa en lo cotidiano, y también tiene que haber, por otro lado, una especificidad en términos de la identidad del nivel, inicial, primario o secundario, ¿eh? Estoy hablando para cualquier nivel obligatorio del sistema, digo. Y ahí, digamos, en algunos casos, ¿qué nos suele pasar en las instituciones formadoras? Tiene mucho que ver con cómo las instituciones de formación docente están organizadas. Por ejemplo, en el caso de la formación de profes de inicial y primaria, en el caso acá de la sede de Pico, se comparten muchas asignaturas. Vos tenés, por ejemplo, yo en mi caso, tenés historia de la educación. Y historia de educación está así como es como un gancho que tenés para inicial y primaria. Todo junto está. Bueno, y ahí tenés dos opciones. O das la generalidad, la historia del sistema, pim, 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 Sarmiento, Rousseau, Pestalozzi, Freud, el chan, 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 Escuela Nueva, el Cosettini, Iglesia, Perón, y en la década del 60, Frondizi, o rearmás la propuesta y la focalizás en la historia del nivel inicial y en la historia del nivel primario. ¿Qué implica eso? Un doble esfuerzo, porque los recursos siguen siendo lo mismo en términos de quiénes están a cargo de las cátedras. ¿Me explico? Ya tiene que ver con una decisión de los equipos igual, ¿eh? No estoy diciendo que no se puede, que se puede, no voy por ese lado. Pero digo, ahí también hay si vos querés, un posicionamiento teórico y un posicionamiento epistemológico y un posicionamiento en términos de la formación docente de cada uno de los que trabajamos en formación docente, ¿no? Sí, permiso, Lisandro, también sí. Tiene que ver también mucho puntualmente con esto fundamental y con los tiempos. Yo la escuchaba a Joana decir esto de los registros y lo hemos escuchado muchas veces, y sin ir más lejos, el tema de registro forma parte de una de las prácticas, donde está toda la documentación, cómo elaborar toda la documentación está dentro de los sabios de temas. Pero a veces también los tiempos del dictado de la cátedra y de las prácticas y del ir, del volver y del paro y de las jornadas y de todo lo que va haciendo, hace que llegue el final de la cursada y bueno, también por ahí, como vos decís, tiene que ver con una cuestión de la vivencia. Yo creo que lo que uno vive y le gusta y disfruta lo puede transmitir de otra manera. Totalmente. Cuando uno y otra cosa que yo insisto mucho y que apunto cada vez que puedo es al dominio del saber.
porque cuando uno, como vos decís, ¿no? Cuando uno tiene dominio del saber de lo que quiere transmitir, va a encontrar 50 formas distintas de poder transmitirlo, ¿no? Más allá de que tenga que desviarse de la secuencia, que todavía están pasados 10 años y seguimos discutiendo si la secuencia podemos recortar los saberes, si lo tenemos copiar textual, si lo o no, y seguimos igual, ¿no? Porque así sigue pasando. ¿Copiamos todo el supone o no? Ay, sí. Que bueno, nos pasa a todos. Nos pasa como profe, nos pasa como docente, como compañero cuando hacen la consulta. Pero creo que tiene que ver también con una postura política de uno como profe en cuanto a pararse y plantear el tema y llevarlo adelante. Y en esto de la educación rural y de la formación, a mí me pasó, como vos decías, de esta colega de que se fue a la escuela de campo, a mí me pasó en mis inicios tomar entrevolares, tomar un cargo de jardín por coordinación de jardín y hasta la de 4 o 5. Y todavía creo que ahora con el tiempo se van acomodando, pero tenemos en nuestra provincia por excelencia cantidad de escuelas y de plurigrado. Entonces, como que esto está bien, algo hay, como decías hoy, no son las opcionales, pero no alcanza, al menos lo que se siente, ¿no? Y más lo que ni siquiera las cursamos como opcionales y nos rompimos la cabeza en el camino, en planes más viejos todavía. Sí, incluso también pensar en los aportes que nosotros tenemos, por ejemplo, de las didácticas específicas a los niveles, de cómo trabajar eso, ¿no? O sea, yo siempre me hacía, cuando yo trabajaba en la facultad, yo entré en la cátedra de sociales, de didáctica de ciencias sociales. Yo decía, ¿cómo puede ser que inicial tengan didáctica de ciencias sociales y didáctica de ciencias naturales si después tienen que enseñar, tienen que indagar en el ambiente social y natural? Y nosotros le pedimos y encima le pedíamos, yo me acuerdo en esa época, una planificación de sociales. Qué sé yo, las pibas hacían lo que podían realmente, porque un currículum todo fragmentado, una cosa toda de, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay algo para pensar, por eso yo digo, ¿es necesario o no es necesario? ¿O es necesario que repensemos algunas otras cosas ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Como preguntas, no estoy diciendo que tenga respuesta yo a eso, pero como uno va advirtiendo esas cosas, ¿no? Me gustaría hablar, mi formación docente, por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo no tenía las didácticas. Yo tenía graficoplástica, técnicas graficoplásticas, donde nos enseñaban distintas técnicas que después teníamos que llevar a cabo en la sala. Música, pero no tuve las didácticas de matemática, todo eso me lo dio después las capacitaciones que por ahí uno podía hacer, y también la práctica, porque después vos ibas a una escuela y la escuela te decían, nosotros planificamos así, primero logro, después hay que desglosarlo y dividirlo, y, o sea, uno se va formando con la práctica, porque si uno se queda con la formación, no, se va quedando desactualizada. Así que... Sí, y en relación a esto que vos decís... había que armar una carpeta gorda con técnicas gráfico-plásticas, que ahora, bueno, ahora es trabajar los artistas desde otro lugar, el arte, pero las artes visuales. Así que es como que uno tiene que estar constantemente revisando la práctica y la teoría, volver de vuelta al diseño constantemente. Claro, eso te iba a decir. Ahí fíjate que ahí tendríamos dos cosas. Una es que evidentemente que la formación inicial nunca alcanza. Pensemos que la formación inicial también es un recorte, que el plan de estudio es un recorte de lo que nosotros se supone, tendríamos que saber, que más o menos nos va a ayudar a ver si, ¿no? Es un recorte político, porque hay alguien o hay algunos que se sentaron a pensar ese plan o a más o menos decir esto sí, esto no, esto allá, esto acá, esta es correlativa a esta otra, pum, pum, pum.
Y lo otro es esto último que vos decís. Uno siempre sigue, por eso hablamos de formación continua. Y fíjate vos qué interesante esto que vos estás trayendo a mención. Antes era, ¿no?, con esta lógica de armar el desglose. Ahora aparece educación artística y música y ocupan espacios y también empiezan a ser protagonistas, porque hay también un cambio en términos teóricos de la relevancia que tiene. Por ejemplo, a nivel inicial, el tema del juego. Sí, nosotros sabemos que el juego, que Rousseau, que no, que Pestalozzi, que no sé cuánto, que los dones, que no sabemos para qué son, pero los decimos, lo enseñamos. Después que lo retoma Montessori también, que re bien que hizo la silla chiquita, y que después acá y no sé cuánto. Ahora, el valor pedagógico que tiene el juego, la centralidad que tienen los... ¿Qué sé yo? Me alcanza con esta mano más o menos para saber si alguien entendió eso. Entonces, digo, ahí también hay algo, porque después que, digamos, cuando uno mira, esto que decir, cuando uno va a la institución, uno llega a la escuela, o llega a la sala, ¿y dónde vas? ¿Qué haces con los nenes? ¿No? Yo me acuerdo una vez, ahí te doy la palabra, Roxana, yo me acuerdo una vez que una maestra decía, bueno, yo me acuerdo una directora nos retó porque nosotros, creo que, no me acuerdo si estaba, ahora no me acuerdo, pongámosle que es la Ahumada, pero me parece que no era la Ahumada, era una sala de 5 que habían abierto, qué sé yo, y ellas todas contentas, qué sé yo, lo sacaron a los chicos a jugar al arenero. ¿Y qué le dice la coordinadora cuando va a ser la directora? Cuando dice, a ver, estos chicos viven en el médano, y vos lo hacés jugar en el arenero. O sea, lo tomo como un ejemplo, pero quiero decir, ahí también hay una... ¿Qué es jugar entonces? Es solamente ponerlos, ¿no? ¿Y en qué contexto? ¿Cómo? Hablo de esto porque es un ejemplo justo en el oeste que, bueno, ¿no? Ponerlo ahí cuando sabemos que los chicos, ¿no?, están en contacto con la tierra y con otras cosas de otra forma que a lo mejor el chico de la ciudad, ¿no? Sí, Roxana. Sí, lo que yo, por ejemplo, como experiencia, al tiempo que me recibí, con todos los libros y con toda la teoría, llegas al aula y por ahí nos olvidamos de que esos chicos no son los niños de la teoría, que te escuchan atentamente, quietitos, en un banco. El primer impacto que te da llegar al aula es totalmente lo contrario a la teoría. El salón de clases, el aula, se vuelve caótico y en un momento tenés que llegar al consenso con los chicos. Y esto de los juegos que nombraba Marita por ahí, el juego es también ponerlo en la práctica dentro del aula. Cuando recién nos iniciamos es muy diferente a cuando ya tenemos otra trayectoria y manejo de los grupos, que en la teoría está re linda escucharla, lo de los manejos de grupo, pero es difícil llevarlo a la práctica después. Bueno, ahí también tiene que ver, ¿no?, con esa experticia, entre comillas, que uno va con el tiempo también adquiriendo, que también es parte de esa especialidad, o esa especialidad, diríamos, en la cual uno se va como formando, ¿no? A mí me parece que la cuestión es, yo uso mucho esto de cómo anticipar, porque me parece que ahí está un poco la clave. ¿Cómo podemos pensar esto que estamos aprendiendo para distintos contextos? Por ejemplo, la lectura del diseño curricular, que yo siempre con eso, viste, me agarro como un poco me agarra la violencia, violencia arriba me agarra ahí, pero la lectura del diseño curricular, yo no puedo enseñar a hacer un análisis del currículum solamente, ¿no? O sea, si yo no aprendo a leer el currículum y a leer los intersticios que tengo en ese diseño curricular y de las opciones que tengo yo para tomar una decisión pedagógica, decir, voy a enseñar esto, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué vas a enseñar esto acá y no estás por esto, por esto, por esto? Porque estoy entendiendo que el contexto en el cual estoy poniendo en marcha la propuesta, es relevante arrancar por este lado y no por acá. Y la verdad es que si yo no entiendo cómo leer ese currículum,
y bueno, es probable que haga agua por todos lados, siempre me va a faltar algo. Pero fíjense que, y no hablo del diseño, porque no hay un diseño curricular para la escuela urbana y un diseño curricular para la escuela rural. El diseño curricular es el mismo porque es para la escuela común, o sea, es un diseño curricular común. Ahora, ¿cómo pongo ese diseño en contexto? ¿Cómo lo desarmo y lo vuelvo a armar si no lo sé leer? Si solamente estoy diciendo, acá se ve que han querido poner esto, pero en realidad no está bien redactado. Y es posiblemente, como todo es perfectible de redactarse, ¿no? Pero digo, yo puedo mirar en ese supone o en ese saber, ese desglose de supone, qué me permite y qué no me permite. Puedo entender cómo trabajar desde un lugar y barrer distintos, supone, distintos saberes, ¿no? Si yo no entiendo eso, es mucho más difícil después poder pensar la complejización de los saberes. Porque si después tengo uno de primero, uno de cuarto, uno de sexto, y después me llegó uno de salita de 4, ¿y cómo hago? ¿No? Digo, ahí hay como una, es como cuando dice, bueno, el diseño de inicial, ¿no? Que es del 2012. Es del 2012 el diseño de inicial, es uno de los primeros que se aprueba el diseño de inicial. Yo siempre digo, pero no tome a mal la gente primaria, yo siempre digo que las de inicial van siempre, se anticipan ellas. Viste que como que van antes en el nivel inicial. Tienen como una, ¿cómo se dice esto? Tienen como un recorrido que les permite capitalizar un montón de cosas que los otros niveles, porque históricamente nos configuraron de otra manera, ¿no? Tenemos como más obturado. Entonces dice, ¿dónde permeó la escuela nueva? En el nivel inicial. Pero el nivel inicial lo tomó y ahí lo puso, digamos, ¿no? Ahora, lo que quiero decir es, el diseño inicial, dice, no hay contenido, no hay saberes para la sala de 4. ¿No? No hay saberes para la sala de 4. ¿Y en qué fundamentamos que no hay saberes para la sala de 4? ¿Cómo pensamos si estamos hablando de una unidad pedagógica? Y donde se supone que lo que yo tengo que atender es ese nene que tiene 4, ese nene que tiene 5. O yo estoy mirando solamente que tengo sala. No tengo a nadie dentro de la sala. Ahora, si yo no puedo leer ese currículum, si no puedo leer ese saber, porque la escritura en saberes, que eso supongo que ya lo saben, porque si están ahí en marcha, o ya, seguramente que sí, la escritura en clave de saberes, lo que hace es pensar no en contenido conceptual. Yo no estoy enseñando solo, ¿no? Entonces, Es también, ¿cómo la miro? mirada que se cambió. Sí, perdón. Es también la mirada que se cambió de objetivos a propósito, es lo mismo, es propiciar, buscar la manera de propiciar esto que vos querés llegar con tus alumnos, ¿o no? La palabra saberes, ¿tiene que ver con eso? Sí, digamos, viste que algunos te dicen, es lo mismo que se enseñaba en tercer ciclo, por ejemplo, yo me acuerdo para secundaria, es lo mismo que el tercer ciclo, nada más que ahora le pusieron otro nombre, o es lo mismo que no sé qué, pero ahora le pusieron, y en realidad no es lo mismo, porque justamente la escritura en clave de saberes y de propósitos no descarta el objetivo, el propósito, lo que hace es involucrarnos a nosotros en la puesta en marcha de esa propuesta. Porque si no, yo agarro y sancocho un montón de actividades y las pongo ahí, que sea lo que yo quiera. Digo, por ahí va la cosa. Entonces, fíjense que no es solamente una cuestión enunciativa, entonces. Si yo, ¿cuál es tu propósito de enseñanza? Y ahí te estoy poniendo jaque mates esto. O sea, tenés que saber cuál es tu propósito, ¿no? Y eso no quiere decir que, por esto yo lo he escuchado mucho en muchos formadores, no solo de la universidad, que dicen, bueno, lo que pasa es que la secuencia obtura, porque limita, porque es rígida. Bueno, entonces no entendiste nada de lo que es una secuencia didáctica, porque no es una secuencia de actividades. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay que tener mucha claridad en eso, porque eso, fíjense, cuando nosotros lo ponemos en un contexto que no es la escuela graduada, urbana, céntrica o lo que fuese, ¿no? No importa, es mucho más fácil moverse. Si yo puedo caminar el diseño, rápidamente, no sé si rápidamente, pero tengo más posibilidades de repensar una propuesta, un recorte. O sea, no tengo miedo en agarrar la tijera y meter y recortar, porque yo sé que esa decisión la tengo y porque hay un intersticio, ahí hay algo que me lo está permitiendo, ¿no? Ahora, si yo solo lo miro al currículum como el enemigo,
Porque ¿no les da la sensación que a veces tenemos como esa mirada en la formación? ¿Viste? El currículum es todo lo malo, todo malo, 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 malo. Entonces vos decís, bueno, entonces ¿para qué tengo el currículum? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está el acuerdo curricular? El acuerdo curricular no está en la didáctica, ¿eh? No sé si alguien simpatiza con la idea, pero no está en la idea. El acuerdo curricular está en lo institucional. ¿Dónde yo hago el acuerdo? ¿Dónde se recuesta el acuerdo curricular? En lo institucional. Si yo defino, si los que estamos en el primer ciclo o los que estamos en el segundo ciclo hacemos un acuerdo curricular, ese acuerdo curricular, no digo yo, didácticamente creo que es mejor enseñar la pampa en quinto y no en cuarto. Es un acuerdo institucional. No tiene que ver con no sé si me explico. Ahora, eso institucional es lo que yo tengo que tener eso es lo que yo tengo que reconocer como base, como punto para ese acuerdo. Ahora, si yo no sé leer el currículum, tampoco sé dónde tengo que hacer acuerdo, bueno, llego a la escuela, llego a la humada y pego la vuelta, básicamente, ¿no? Como nos contaba una directora, una tomó una suplencia, una chica, ¿y qué hizo? Llegó y al otro día dice, yo me voy, yo no puedo trabajar acá, no puedo trabajar, y no por la escuela, porque ella no estaba en condiciones emocionales de sostener, tener que ayudar a bañar a los pibes, sentarse en la mesa con los chicos a comer, a cortarle la milanesa cuando el pibe no sabe, ¿no? Pero además de eso, los acuerdos que la directora le empezaba a mostrar, yo, no, pero yo tomé tal grado. Sí, bueno, pero en tal grado no tenemos a nadie, el cargo, pero tenés que hacer todo. Bueno, ¿me explico? Es decir, no creo que tampoco sea solucionar así tan como lo digo, yo lo digo medio así como histriónicamente, pero me parece que ahí hay unas cuestiones que en la mochila nosotros deberíamos tener cuando salimos, que nos deberían permitir también movernos con un poquitito más de tranquilidad en esta certeza que el sistema educativo a veces nos pone enfrente, ¿no? Vieron que muchas veces estamos preocupados más por otras cuestiones que no está mal, que tiene que ver con cómo inscribirnos, cómo hacer el punto, dónde lo sumo, dónde lo resto, por qué esto, por qué aquello, que no está mal eso, porque todo hemos pasado por ese lugar, y nos queda como a cola, ¿no? Todas estas otras cosas. Pues también tiene que ver con el contexto y con los tiempos que estamos transitando, creo, ¿no? No digo hoy, digo en general, desde hace unos cuantos años. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otros comentarios? Lisandro. Sí. No, me parece, coincido con lo que vos decís, que me parece que lo interesante del desafío es ampliar los diferentes contextos para nosotros, bueno, un estudiante futuro graduado de formación docente, porque pareciera que la mirada siempre está centrado, digamos, en solo un ámbito, digamos, un contexto urbano, gradual, y por ahí hay otras opciones, otros contextos que tienen otras especificidades. No sé, yo digo, bueno, ahora que estamos en este seminario de educación rural, pero también digo, no sé, educación de adultos, educación también en contexto de encierro, digamos, que ampliar, digamos, la mirada, no sé, o también la pregunta que me surge también es, bueno, ¿qué competencia, qué contenido tiene que tener un docente que va a trabajar en un contexto rural? Y me lleva a esto a decir, obviamente, que la formación docente es un campo de disputa y de tensiones también, que tiene diferentes niveles, como bien vos lo estabas explicando, que, bueno, que define qué tipo de formación, qué tipo de contenido hay en cada contexto y momento histórico. El tema es, bueno, cuando yo estudié profesorado de EGB primero y segundo ciclo, que eran 3 años la formación, y siempre el reclamo, me acuerdo cuando estábamos en el centro estudiante y demás, era el de tener que apunte, digamos, a distintas modalidades también como opciones. Era como muy concentrado en 3 años, teníamos muchísimas materias. Bueno, luego se pasó a un profesorado de 4 años y, bueno, me parece que es como ir ayornando, actualizando, ir viendo y buscando distintos contextos que son ámbitos de inserción para nosotros. Me acuerdo cuando me recibí, me contaba, bueno, había una opción en Cuchillo Co. Y yo digo, como vos me decías, Jahuel de Monte, ¿no? ¿Dónde queda Cuchillo de Co? Porque como que estamos sentados acá en General Pico, no sé, un poquito más
lo urbano, digamos, pero después La Pampa tiene diferentes opciones en diferentes lugares, o si te digo Árbol Solo, La Ahumada, Colonia El Durano, El Destino, no sé, Ojeda, bueno, hay como distintos lugares, opciones que, bueno, que en distintas modalidades que por ahí no lo vemos como un lugar para trabajar, ¿no? Y la pregunta que me hago, digamos, bueno, ¿dónde tiene que estar esto de la especificidad, digamos? ¿Tiene que estar en la formación docente continua, inicial, o continua? Bueno, es como la discusión, ¿no? Sí, no, ¿sabés qué me quedé pensando? Decía, en 3 años estaba muy concentrado, ahora son 4 años, sigue concentrado. Porque viste que eso, y los planes de estudio se alarga un año, pero en vez de comprimir parece que le metemos más cosas, ¿viste? Bueno, está bien que tiene que ver con unas reglas de validación de título y las 1800 horas de PISA, etcétera, etcétera, pero pareciera que a veces puede más la quinta que el plan de estudio, ¿no? Mirá, esto que vos decís de las especificidades y de la formación de jóvenes y adultos o de adultos, contextos de encierro, bueno, o rural, eso hace muchos años ya que está planteado como opciones para la titulación en primaria, por ejemplo. Están, creo que desde 2000, a ver, espérate, 2007 se creó el Infod. Yo creo que en 2009 sacaron todas estas recomendaciones porque fue cuando se hizo se revisaron todos los planes y se pasaron de 3 años, 3 años y medio, 2 años, viste que había como un montón de, bueno, se pasaron todos al piso de 4. Entonces, toda la formación docente tiene 4 años. Ya en ese momento hay unas recomendaciones curriculares para cada una de esas modalidades que podría llegar a tener el título, por ejemplo, de primaria. Sin embargo, nosotros acá eso no se discutió, creo yo, directamente. No sé si se tuvo en cuenta. Yo me acuerdo de una reunión del departamento de primaria con Adriana Lori, planteábamos esto, bueno, deberíamos tener, y ahí, bueno, el Castillo nos acompañó un poco en un momento, deberíamos tener una opción de educación rural. En su momento decíamos, bueno, podemos pensar en la formación de maestros comunitarios, ¿no? Bueno, sin embargo, eso no prosperó porque tenía que ser una formación o un título más general, que los graduados pudieran insertarse en cualquiera de las modalidades del sistema, digamos. Se fue mirando otro tipo digamos, a ver, pues no es que está mal lo que está puesto, lo que quiero decir es que se priorizaron otras cosas en función del escenario que teníamos como más próximo en relación a la reforma del plan. Tal vez esto, como decía, es cierto, hay que revisar, hay que volver a mirar, ¿no? Bueno, los planes estuvieron en evaluación ahora hace 2 años, hay sugerencias que se recogieron de los graduados y demás, que me parece que ahí es donde después hay que hacer un poco de fuerza para que ahora se revise, se evaluó. Ahora que está la sugerencia, habría que ver cómo reformamos el plan. Si es que hay que reformarlo, ¿no? Porque también es otro tema. ¿Es un problema del plan o es un problema del desarrollo del plan, de la puesta en marcha del plan de estudio? Esa sería la otra pregunta, ¿no? Claro, de ejecución. Claro. A mí se me ocurre pensarlo por ahí como, qué sé yo, no por hacer la comparación, ¿no? Pero como la especificidad de la carrera de medicina, digamos, vos tenés la base y después haces otro trayecto más, si querés dedicarte a adultos, si querés dedicarte a rural, si querés, bueno, ahí tendrá que ver también la duración y si es carrera de grado o de qué, esa cuestión de los títulos que también son necesarios, digamos, al nivel de papeleta, pero como que más allá de la papeleta, creo que yo por lo menos trato de leer lo que están diciendo también David, esto de decir, bueno, puedo salir formado para irme a, qué sé yo, Cachirulo, con otro piso, digamos, ¿no? Que no me tenga que golpear tanto la cabeza cuando llegue allá y me encuentre con que tengo que sentarme a cortar la milanesa, ¿no? Como para decir, bueno, tener el pantallazo incluso de decir, bueno, ¿lo elijo o no lo elijo? Porque a lo mejor también en el camino de decir, bueno, sí, yo voy a ser rural, y me doy cuenta que en el camino por lo que me estoy formando no va a ser mi destino, no me va a gustar, ¿no? Que también estaría bueno. Bueno, fíjate que ahí
en algún momento, cuando se abrieron un poco este juego de las opciones curriculares, porque también esa era otra cosa, había opciones curriculares, o sea, vos tenías opciones curriculares en los planes de estudio, pero solamente tenías dos, la 1 y la 2. No es que dentro de las opciones, de la opción 1 tenías 1, 2, 3, 4, 5, 6, y dentro de la 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenías o esto, nada más, ¿no? Tal vez ese anticipar sería un espacio. Tal vez lo que hay que repensar es, ¿para qué están esas opciones curriculares opcionales? ¿Qué sentido le damos? Pues yo mañana me levanto y te digo, ay, bueno, voy a hacer una opción curricular de, qué sé yo, no sé, cómo armar informes, y es la única opción que hay, y vos vas a tener que cursar eso, ¿no? Entonces, también me parece, por eso digo, tal vez, y pensando, no es que nos estamos yendo de tema, porque estamos hablando sobre las políticas de formación docente. Tal vez, acá lo que nos está pasando es que debamos repensar la formación docente, o que debamos pensarnos en los formadores de formadores, o, como alguno de ustedes dijo recién, conocer un poco más el nivel para el cual estamos formando. Digo, yo no lo desconozco esto, pero no sé cuántos de los formadores de formadores que estamos hoy trabajando en la universidad o en los institutos de formación docente, bueno, por el instituto de formación docente tienen aceitadas otras cosas, pero no sé cuántos conocen efectivamente el nivel para el que forman y el sistema, mira lo que te digo, el sistema educativo en general. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, falta esto. No es que falta, está. Lo que pasa es que hay otros problemas en el medio, hay otras cosas que están pasando, ¿no? Entonces, me parece que es tiene como una complejidad, digamos, que es como difícil de modificar en lo inmediato. Así todo, yo creo que está bueno porque, vamos, hay algunos tajos que hemos hecho que va abriendo la cosa, ¿no? Hace 5 años atrás no estábamos hablando de la educación rural en la universidad, en la sede General Pico, en la formación docente de profesores de primaria o de inicial. No estábamos hablando. Y sin ir más lejos, Lisandro, también la oportunidad que tenemos hoy de poder estar cursando esta materia en este ciclo que nos dio la oportunidad de participar, digo, o sea, ¿qué cambió? Que hoy sí y en otro momento no, digo también. Claro. Bueno, fíjate, las opciones de formación, porque también hay otro recorrido que hemos hecho. Bueno, te voy a citar a vos, David, porque estuviste en el Consejo Departamental de Primaria, pero Shirley, que estaba por ahí, también estuvo, Mariana, que fueron graduadas, que participaron de los consejos de departamento de las carreras. También ha habido como un acercamiento un poco más sincero, voy a usar esta palabra suave, un acercamiento un poco más sincero, digo, con los graduados y con lo que se necesita, porque también tiene que ver con un reconocimiento no digo de falencia en el sentido de que no lo doy porque, ¿no? Sino de, bueno, porque uno también va aprendiendo en la formación docente, porque no es que el que está dando clase en la facultad se sabe todo. Uno, a veces también le pasa como cuando toma un cargo en cualquier lado, ¿no? El primer año te va más o menos, el segundo te va un poco mejor, ya para el quinto, sexto año, más o menos, entraste en ritmo. Digo, también acá hay un proceso, pues yo creo que ha habido un momento de apertura de algunas cosas, ¿no? Y que han permitido empezar a abrir y a encontrarse, y a encontrarnos, y a poner en circulación otras cosas, otros saberes, porque también lo que circula, que esto me parece que es interesante, lo que está circulando son otros saberes, que no es el saber académico, acabado, cerrado. Yo investigo acerca de, y entonces te voy a enseñar a vos cómo hacerlo. Yo creo que esa mirada paulatinamente se está corriendo, en términos de la facultad, por lo menos, ¿no? Ese es el principal reclamo siempre, Lisandro, que la universidad lo que brindaba como a posteriori como graduados a uno, era algo muy específico, un nivel de un academicismo, que no estaba, digamos, no se relacionaba con nuestras prácticas, con nuestras realidades cotidianas, digamos. Y hasta el ministerio mismo, de hecho, digamos, hace poco, el ministerio está brindando los trayectos formativos en adultos. De hecho, yo el año pasado lo terminé, en contexto de encierro también, porque, digamos, ese también es un reclamo. ¿Quién brinda estos espacios de formación? Como para nosotros los graduados, digamos. ¿Dónde los encontrás? Y el tema es que sean de calidad y gratuitos. Por eso yo celebro que la universidad, que la Facultad Humana, brinde estos espacios que tengan que ver con nuestras prácticas, con
con lo cotidiano, con demandas concretas y reales, y además que sea de calidad y gratuito, porque si no, uno hay que salir a buscar, y están los famosos, bueno, los lugares, o donde están los postítulos y demás, que tienen costos, y por ahí es muy difícil, y más en este contexto, ¿no? Sí, por algo estamos sentados acá y estamos desde hace no sé cuánto tiempo, y cuando abrimos esta charla, estaba también María Emma, era una de las cosas que hablaban, que se había excedido el cupo y algo. Creo que esta situación de que estemos acá sentados, y aportando y leyendo, es porque realmente uno está necesitando estos espacios y que se discutan políticas tal cual como hemos estado hablando, ¿no? Sí, y ahora, fíjense, yo voy a volver sobre algo, no volver, pero voy a mencionar algo que me parece que es importante también, que decíamos hoy acerca del posicionamiento, acerca de nuestra función, de nuestro rol en el marco del sistema, porque las condiciones para nosotros en la universidad, en la facultad y específicamente en nuestra sede, no cambiaron tanto, casi les diría que empeoraron. Nosotros tenemos mayor cantidad de estudiantes y tenemos las mismas cargas, tenemos los mismos auxiliares, somos la misma cantidad de personas para la cantidad de gente que nosotros tenemos que seguir y acompañar, ¿no? Digo, porque yo, en mi caso, yo tengo en la Cátedra de Historia de la Educación, tuve 258 estudiantes entre inicial y primaria. Somos 3 personas nada más. Entonces, ahora, eso no obtura, esto es una posición mía y de los que propusimos, digamos, la actualización. Eso no obtura pensar en que hay otras cosas que tenemos que hacer en el ámbito de la universidad pública, gratuita, de calidad, ¿no? No es un enseñadero la universidad para nosotros. Hay otras cosas, hay otras experiencias que también son necesarias. Entre paréntesis, a nosotros no nos pagan por dar esta actualización. Nosotros lo damos dentro de nuestra carga horaria. Pero eso no quita que no ocupemos tiempo en, de hecho, la actualización la pensamos para inicial y para primaria, no la pensamos para ciencias, por ejemplo, porque es donde son los 2 niveles, y sobre todo inicial, los que quedan fuera de todas las propuestas de capacitación, entre comillas, que la universidad ha brindado. Y de hecho esta fue una de las, creo que fue la primera que se aprobó en el marco del programa de formación para graduados. ¿A qué voy con esto? A lo mismo que estamos diciendo. Hoy estamos discutiendo sobre la educación rural. La otra semana discutirán en adelante sobre la educación ambiental. Y hoy lo estamos haciendo, y yo insisto con esto, hace 5 años o 10 años no lo estábamos haciendo. O sea, ahí hay algo que me parece que está empezando a moverse. El tema es no perderlo como espacio de intercambio, porque, digo, esto excede el puntito, a eso voy. Poder encontrarnos, además en esta opción que tenemos virtual, ¿no? Eso, yo pienso en Mariana, que está en 25 de mayo, ¿no? Entonces, y acá estamos intercambiando, ¿no? Y que digo, ¿cómo poder también mirar un poco más allá de la situación, que a veces, por supuesto, estamos desbordados, más vale, porque nos pasa todo. Pero quiero decir, anticipar situaciones o pensar en situaciones, bueno, lo mismo, yo siempre manejo más o menos los mismos planes, los mismos discursos, como verán, porque a mí me parece que tiene que ver con eso también. En relación, por ejemplo, a la educación rural. Yo insisto con eso. La educación rural, el rótulo de educación rural que nosotros usamos, bueno, yo creo que hay una cuestión anticipatoria que es necesaria, pero también creo que hay un trabajo que está faltando, y esto lo digo a tono personal, creo que está faltando desde las instituciones formadoras y desde el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la formación en terreno. Yo en el año, pero no porque yo, lo hicimos varios profes. Estuve trabajando en el Instituto de Formación Docente de Victorica. Ahí hay un instituto de formación docente que tiene escuelas asociadas, la mayoría son escuelas hogares. Y un año, en el 2015, 16, bueno, por ahí, fuimos con residentes y nos instalamos en la Humada. Y tuvimos 2 semanas. Una semana fuimos con naturales y sociales, y la otra semana fueron matemática y lengua, bueno, algo así fue. Justo nos coincidió que, viste, que son los agrupamientos que a veces son. Pero bueno, en ese fue así como fuimos. ¿Y qué hicimos con los maestros ahí? Nos sentamos en la mesa a trabajar con ellos. Decía, bueno, a ver, ¿qué tenés? ¿Qué te puedo aportar yo?
Porque ¿qué le ve con el texto de Heisenberg? Y ya la lectura y la escritura en ciencias sociales, ya sabemos que podemos aprender a leer y a escribir con ciencias sociales. Ahora, ¿qué estás trabajando? Estoy trabajando esto. Bueno, a ver, ¿cómo lo...? ¿No? Digo, me parece que ahí es donde está, en términos de las políticas públicas, ¿no? Porque ahí está la cosa. Esto que, no me acuerdo quién lo dijo, perdón, pero esto de, pareciera que no trascienden las políticas, porque no son políticas públicas, son políticas partidarias. Del momento. Son políticas del momento. Entonces, fíjense lo que pasó con nuestra escuela. Yo creo que eso que pasó en nuestra escuela es una cuestión re interesante de analizar. El Programa Nacional de Formación Permanente en nuestra escuela, para el que no lo conoce rápidamente, fue el primer programa consensuado, acordado, bla, 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 entre el Ministerio de Educación de la Nación, los gremios, las jurisdicciones y todo lo que compone, diríamos así, los planos de nivel de decisión, y se puso en marcha un programa a nivel nacional para todos los niveles y modalidades del sistema con dos componentes, uno que estaba situado en la escuela y otro que era la oferta, hasta que yo decía hoy, de los cursos, seminarios, especialización, Ese programa, cuando termina el gobierno anterior al de Macri, rápidamente es uno de los primeros que se tiene que podar, porque la inversión que hay ahí es altísima. Porque hay tutores, porque hay producción de materiales, porque hay producción de contenidos, porque hay, ¿no? Ahora, ¿vieron estos videos que nosotros hacemos, que aparece la cosita, qué sé yo? Bueno, yo porque me ayuda mi mujer, porque hay cosas que las sé y hay otras que no las sé. Pero en un programa más formalizado, eso lo hace un contenidista. Yo quiero que aparezca esta hojita siendo así. Entonces con el contenidista hace que aparezca así, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora, ese programa se empieza a podar. ¿Y qué aparece ahí? Rápidamente el reclamo de que el programa se tiene que sostener. Fíjense que ese programa no se pudo cerrar. Se recortó, se desplumó, le pegaron, lo cachetearon, ¿no? Ahora, fíjense cómo se apropió el docente, la institución, porque eran cosas que servían, porque la capacitación sirvió, más, menos, mejor, peor. Pero yo recuerdo en una reunión que hubo en Santa Rosa que una directora decía, tener la carga, la responsabilidad, decía, no sea carga, la responsabilidad de armar una jornada sin que venga preformateada, implica sentarte a leer cosas que si no hubiera sido en el marco del programa, que más o menos te daba un tiempo, imposible de hacer. Y no es que vamos a trabajar con el ejemplo de no sé dónde, porque miren que también esa es la otra. Todas las capacitaciones, el problema son los problemas que hay en el conurbano bonaerense. Entonces, estás trabajando con lo que vos, institución, estás definiendo como problema, con lo común. Que fíjense que son cosas que hemos discutido en el encuentro anterior. ¿Quién define que esto es un problema para la institución escolar? ¿Lo define el ministro? ¿Lo define la directora de nivel primario? No, no lo definen ellos. Lo termina definiendo la institución, ¿no? Bueno, digo, ese programa para mí es ejemplificador de cómo se pueden apropiar. ¿Por qué se pudieron apropiar? Y bueno, porque ahí hay yo te estoy diciendo que vos sos parte de esto. Entonces, no tengo responsabilidad solo yo. Yo mañana me voy, qué sé yo, no sé, me pasó algo y tendrás que seguirlo vos, ¿no? Digo, ahí también hay una mirada distinta, y ahí vuelvo a las políticas educativas y a la formación. Hay una mirada distinta acerca de qué es la formación docente inicial y continua. Porque ahí aparece, yo no te voy a capacitar, vos necesitas que yo te capacite, ¿no? En tal caso vamos a aprender algo juntos, pero, ¿no? Que eso es algo que históricamente se nos ha criticado a la universidad, ¿no? Pero la universidad baja así como en un ovni, y entonces echa luz y entonces dice, bueno, esto se maneja de esta forma, ahora lo tienen que hacer así, esto que están haciendo está mal, qué sé yo, y se va otra vez, ¿no? Y bueno, y vos quedaste con eso que, bueno, más o menos, no sé si lo entendimos o si sirve o no. Pero digo, eso es lo que históricamente. Ahora, ¿esto quiere decir que todo va a cambiar de hoy para el año que viene? Y seguramente que no. Seguramente que no. Ahora, está bueno que podamos darnos estos tiempos, que podamos darnos estos espacios y que efectivamente estemos hablando de temas que antes no hablábamos. Yo creo que eso es re importante. Es muy importante. Es muy importante. El perro se enojó. No, y como vos decís recién, sirvió o no sirvió, más, menos, que permita, yo siempre digo, ¿no? Si te deja la pregunta, si te
te mueve el piso, si te deja una inquietud, si te deja algo picando, sea poquito, sea mucho, para algo sirvió que estuvieras en ese lugar, haciendo ese trayecto, leyendo ese libro, lo que sea. Porque, qué sé yo, estamos los que nos metemos en cuanto a puerta podemos golpear y abrir, y está el que se mete nada más que por el punto, porque también es cierto, pero siempre digo, cualquiera sea el motivo que te lleve, ¿no? Que te deje algo sembrado y una puerta para decir, bueno, me parece que quiero seguir por este lado, bienvenido sea también. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay algún comentario más. ¿Algo más que quieran aportar? Bueno, mientras ustedes piensan, si hay algún comentario más, nos estaría quedando para poder conversar la cuestión de la enseñanza en plurigrado, que es un tema que a mí me gusta mucho porque rápidamente nos empieza a mover un montón de cuestiones que tenemos a veces sin querer como arraigadas, ¿no? Incorporadas, no solo en términos de la enseñanza y del saber y del currículum, sino de el conjunto, ¿no? Del acto de educar. Así que yo seguramente, hoy es martes, mañana es miércoles, hoy a la noche, voy a tratar de sentarme a la noche, ya les voy a habilitar algunos materiales y algunas cosas y les voy a proponer ahí un par de, que visualicen 2 o 3 videitos cortitos que me parece que nos pueden ayudar a mirar y seguramente vamos a hacer como un ejercicio de volver sobre alguna propuesta que tengamos y demás para poder discutir o para poder intercambiar después específicamente sobre, le ponemos de título enseñanza en plurigrado, pero estamos pensando obviamente en la complejidad que tiene trabajar con niños y niñas de distintas edades en la misma sala o en el mismo aula o en el mismo Meet o en el mismo Zoom, ¿no? Digo, para que podamos pensar sobre todo la complejización de los saberes y cómo, a mí me gusta pensarlo en esto de cómo darles un poco más de confianza en términos de agarrar la tijera y recortar si es necesario determinadas cosas. Seguramente los ejemplos van a ver que van a redundar sobre las sociales porque es donde yo tengo mayor conocimiento, pero bueno, al menos el ejercicio de poder hacer eso, de mirar, de leer y de desarmar y volver a armar los diseños, eso me parece que es re importante que tengamos ese training donde volver, no porque sea la Biblia, sino porque creo que eso también nos da como cierto margen para por qué esto sí, esto que decía hoy, por qué esto sí y por qué esto no, en este contexto y para esta propuesta que yo estoy proponiendo para estos chicos, ¿no? Así que bueno, nada, yo después les voy a habilitar eso con seguramente algún par de actividades más de acompañamiento de la mirada, de la revisión de los materiales y demás. Y después lo que vamos a tratar de hacer ya en el próximo encuentro, si lo puedo armar antes mejor, si no, seguramente lo conversemos en el encuentro, ya sí es la propuesta final, o sea, la propuesta de trabajo final que ustedes tendrían que hacer, el tema de los tiempos, ahí hicimos unas consultas a investigación y posgrado para ver cuál es el tiempo que tenemos para las entregas y demás. Así nos podemos organizar y después, con ambiental y con el seminario de EMA también más o menos seguimos la misma lógica para que no divaguemos unos y otros ajustes. Bueno, si les parece entonces dejamos acá. Recuerdo solamente, por si alguno o alguna entró un poquitito más tarde, traten de, quienes no están, ponerse un poco al día si tienen alguna de las actividades atrasadas, traten de completar eso, y está muy interesante el foro, los aportes que han hecho, y sobre todo las preguntas que se han hecho y que se están haciendo y que le hacen a los textos. Ustedes vieron, yo eso no lo anticipé, pero bueno, creo que más o menos siguieron la lógica. Los textos vieron que hay algunos que son para inicial y otros que son para primaria. Yo no lo dije a esto, pero bueno, cada uno va caminando sobre los textos de su propio nivel, digamos, el del título más o menos lo pueden sacar, pero
está bueno esto de poder mirar en sus propias especificidades de nivel, porque eso también da cuenta de qué está pasando, o qué experiencias pueden servirnos, o no, ¿no? Para inicial o para primaria. Bueno, bien, que tengamos buena semana virtual y nos encontramos entonces el lunes a las 18. ¿Sí? Bueno, Bárbaro, que anden muy Sí. bien. hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Chau, chau.